Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andoni Lorenzo y soy el presidente del Foro Español de Pacientes. Hoy arrancamos con esta iniciativa de formación con 2 sesiones sobre los informes de posicionamiento terapéutico, los IPTs. La incorporación de los pacientes en estos informes, la importancia que tienen también estos informes y la enorme cantidad de dudas y preguntas que desde nuestra organización hemos recibido, nos ha parecido muy oportuno el poder desarrollar estas 2 sesiones formativas para poder aclarar las dudas y cuestiones que a las organizaciones de pacientes les surgen con los informes de posicionamiento terapéutico. El Foro Español de Pacientes es una organización que su línea estratégica es la defensa, es el impulso y es la incidencia política sobre todas las organizaciones de pacientes. Somos una organización donde entran las grandes asociaciones y las pequeñas asociaciones. Para aquellos que todavía no formáis parte de esta familia, os animo a que entréis en nuestra página web y busquéis toda la información para poder entrar en nuestra organización. Esta sesión se grabará, se maquetará y calculamos que en una semana podrá estar disponible en nuestro canal de YouTube. Bueno, dicho todo esto, voy a nombrar y a presentaros a 3 personas, grandes especialistas en esta materia y que son las siguientes. En primer lugar, está Gloria Tapias, que modera y coordina la sesión y que es fundadora y directora ejecutiva de Get Access Consulting. También va a estar en esta jornada Belén Torres, que trabaja en el grupo de coordinación y posicionamiento terapéutico y en el Departamento de Medicamento de Uso Humano de la Agencia Española del Medicamento. Y también estará Sonia Pulido, que trabaja en el grupo de coordinación de posicionamiento terapéutico y en el Departamento de Medicamentos de Uso Humano y de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Quiero, en esta intervención mía, agradecer especialmente a la Agencia Española del Medicamento por toda la ayuda y colaboración que nos está prestando. Y sin más, termino pasando la palabra a Gloria. Muchas gracias. Gracias, Andoni. Pues buenas tardes y bienvenidos. Y comentar que hemos planteado esta sesión en 2 días. La sesión teórica que vamos a tener hoy, con la presencia de 2 ponentes que conocen muy bien todo este programa del informe de posicionamiento terapéutico, y Sonia Pulido y Belén Torres. Y una sesión dentro de una semana justo, el día 26, que nos permitirá poner un poco más en la práctica y ver el papel del paciente en estos informes. El objetivo de la sesión de hoy es fundamentalmente conocer el procedimiento, las fases, los participantes, la estructura y qué tienen los informes de posicionamiento concretamente. Tendremos también la oportunidad, después de las ponencias de Sonia y Belén, de un turno de preguntas que podéis realizarlas con un icono que ahora os enseñaré. Empezamos pues por esta doble sesión, teórica y práctica. En la teórica, como hemos dicho, conoceremos fases, participantes, estructura, tiempos, informes. En la práctica, el rol del paciente en evaluación, alguna experiencia internacional, casos prácticos generales, saber los criterios de evaluación y los riesgos y obstáculos percibidos en la participación de los pacientes, y podremos trabajar también en algún caso práctico general en el que se puedan ver los puntos clave que nos permiten tener una participación muy activa y que aporte. También habrán preguntas y en ambos casos, en ambas sesiones, hemos preparado una diapositiva de los mensajes más importantes para llevarse a casa. Iniciamos pues con el índice de contenidos de esta sesión teórica, con introducción y antecedentes de los IPTs. Sonia y Belén hablarán del plan de consolidación, de la estructura de un IPT.
del estado de la situación actual y también darán una pincelada al Reglamento Europeo de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. La opinión de las asociaciones de pacientes es fundamental y cada vez participamos más ya no solo en los informes de posicionamiento, sino también en otras reuniones y comités de las distintas cuerpos de evaluación. ¿Por qué? Porque se aporta una visión que no tenemos si solo se cuenta con la sociedad científica o con el laboratorio farmacéutico. La visión del paciente es fundamental porque tiene este 360 grados que se necesita cuando se hace una evaluación de cualquier fármaco. El paciente puede aportar el beneficio percibido por un fármaco y también puede aportar en algunos casos experiencias en acceso temprano de estos pacientes al fármaco. Tenemos en algunas ocasiones, antes de que el fármaco esté comercializado en un país, hay programas de acceso precoz y algunos de estos pacientes que pertenecéis a las asociaciones han estado incluidos y pueden expresar algunas de las experiencias que han tenido con el fármaco, que son muy importantes en el momento del posicionamiento terapéutico. Podemos aportar necesidades insatisfechas según nuestra visión y considerar beneficios en calidad de vida o también beneficios para el cuidador, que a veces se nos olvida, pero que también son importantes a la hora de posicionar un fármaco nuevo que llega al mercado. Como os decía, las dos sesiones tendrán la posibilidad de que nos hagáis llegar las preguntas. Ello lo podéis hacer a través del icono de preguntas y respuestas que tenéis en vuestra pantalla y las recopilaremos y contestarán indistintamente Andoni, Sonia o Belén durante el debate. Y sin más, paso la palabra a Belén. Buenas tardes, mi nombre es Belén Torres y en primer lugar nos gustaría agradecer al Foro Español de Pacientes la oportunidad de participar hoy en esta sesión sobre informes de posicionamiento terapéutico. Bueno, yo soy Sonia Pulido y también agradecer al Foro Español de Pacientes porque la verdad es que es un placer estar con vosotros hablando de informes de posicionamiento terapéutico, sobre todo desde el punto de vista de los pacientes. Y bueno, siguiendo con la presentación de hoy, nos gustaría en primer lugar, aunque va a ser una sesión teórica, sí que nos gustaría pues hacer un par de preguntas muy sencillas para entender un poco mejor la relación que habéis tenido los participantes a la sesión de hoy con los IPTs. Entonces, en primer lugar, os queríamos formular la pregunta de quiénes de vosotros habéis participado en la revisión de algún informe de posicionamiento terapéutico. A ver si podéis responder y ahora comentamos un poquito los resultados. Vale, o sea, lo que estamos viendo es que casi el 20% sí que ha participado alguna vez en la revisión de un informe de posicionamiento terapéutico. Sin embargo, la mayoría de vosotros, el 80%, habéis respondido que no. Vale, pues eso nos hace tener una idea mejor de lo que os queremos contar en la sesión de hoy. Muchas gracias. También otra pregunta que os queríamos formular es si sabéis dónde se pueden localizar en Internet los informes de posicionamiento terapéutico. Por lo que vemos, el 17% de vosotros sí que sabéis dónde localizar esta información en Internet, mientras que en torno a un 83% no conoceríais la ubicación. Sí que nos gustaría comentaros que estos informes de posicionamiento terapéuticos están publicados una vez son adoptados en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Y bueno, si os parece bien, vamos a dar comienzo con la presentación que teníamos preparada para esta tarde. Bueno, en primer lugar, como comentaba Gloria, este sería el índice con los aspectos que nos gustaría comentar a lo largo de la reunión de hoy, de la sesión de hoy. En primer lugar, la introducción y antecedentes de los IPT, a continuación el plan de consolidación, en tercer lugar explicar la estructura, en cuarto lugar el estado de situación y por último el Reglamento Europeo de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.
Bueno, para comenzar esta sesión queríamos comentaros cuál es, de forma general, el ciclo de vida del medicamento. En primer lugar, durante el desarrollo de un nuevo medicamento, los laboratorios pueden solicitar asesorías a las agencias regulatorias nacionales o a la Agencia Europea del Medicamento, que nos referiremos más adelante por sus siglas en inglés como EMA. En estas asesorías, los laboratorios pueden solicitar orientación sobre cuál sería, por ejemplo, el diseño más adecuado de los ensayos clínicos para el desarrollo de un nuevo medicamento. En las orientaciones que pueden proporcionárseles pueden estar relacionadas con qué comparador sería el más adecuado para el diseño de los ensayos clínicos o cuál sería el tamaño de la muestra más idónea. Una vez que ya se ha decidido cuál es el diseño de los ensayos clínicos, tendría lugar su implementación y tendría lugar el acceso a los pacientes. Durante el desarrollo clínico de los medicamentos se obtienen datos sobre la eficacia y la seguridad del mismo en una determinada indicación. Una vez que ya se han finalizado y se reúnen datos sobre la eficacia y seguridad de los medicamentos, todos estos se presentan en una solicitud de autorización de comercialización. En la Unión Europea existe un procedimiento que se denomina el procedimiento centralizado, en el cual se reúnen los representantes de las agencias nacionales de distintos países, por ejemplo España, Alemania, y en el seno de ese comité de medicamentos de uso humano, que pertenece a la Agencia Europea del Medicamento, evalúan los datos que se proporcionan en relación a un determinado medicamento. Una vez que se considera que el balance beneficio-riesgo es positivo, se emite una opinión positiva por parte de este comité, y cuando se ha emitido esta opinión positiva, comenzarían a elaborarse los informes de posicionamiento terapéutico. Más adelante tendría lugar la fase de financiación y precio, y posteriormente, durante los primeros años de la experiencia de uso del medicamento, se obtiene nueva información sobre la seguridad del mismo. Por ejemplo, puede ser que alguna reacción adversa no se hubiera identificado durante el desarrollo de los ensayos clínicos y que posteriormente, durante los primeros años de la experiencia de uso del medicamento, se detectaran nuevas reacciones adversas. O por otro lado, también podría ser que se desarrollaran nuevas indicaciones de un medicamento y que tuvieran lugar variaciones en la autorización de comercialización. Por último, en algunos casos podría producirse también la revocación de la autorización de comercialización del medicamento. Aquí podemos ver en qué lugar se situaría en todo este proceso los informes de posicionamiento terapéutico. Me gustaría destacar 3 momentos que considero importantes en el acceso a los medicamentos. En primer lugar, como comentaba, hay una primera fase que está armonizada a nivel europeo, que sería la autorización, en la cual se evalúa el balance beneficio-riesgo de los medicamentos por parte de las agencias nacionales en el seno del Comité de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Europea de Medicamentos. En este caso, si se considera que el balance beneficio-riesgo del medicamento es positivo, se autoriza el medicamento en una determinada indicación. Más adelante existe un segundo momento que sería la fase de precio y reembolso. A diferencia del anterior, es una fase nacional y en el caso de España la competencia la tiene la Dirección General de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia. Es en esta fase cuando los laboratorios negocian con las autoridades nacionales las condiciones de precio y financiación y se podrían establecer unos criterios para la financiación del medicamento en un subgrupo determinado de pacientes en base a los datos que se hubieran presentado en los ensayos clínicos. Y por último, tendríamos un tercer punto que sería regional, en el cual se pueden establecer particularidades por parte de las comunidades autónomas o de los hospitales. Entrando a comentar la autorización de los medicamentos, como hablábamos, esta es llevada a cabo por las autoridades regulatorias y se evalúa todos los datos que se han presentado por parte del solicitante de la autorización de comercialización. En estos datos se incluye tanto el desarrollo preclínico como el clínico
y fundamentalmente los datos preclínicos evalúan cuál sería la seguridad del medicamento, cuál sería el perfil, y posteriormente en los datos clínicos se obtendría más información acerca de la eficacia del medicamento en una determinada indicación y su seguridad. Cuál sería el perfil de eventos adversos que podrían estar asociados con este medicamento. Además, también se caracteriza cuál es la calidad del medicamento en base al estudio de las características químicas o biológicas del mismo. Me gustaría mencionar que a nivel europeo se desarrollan unas guías que orientan sobre los aspectos que hay que evaluar en el ámbito de la calidad, de la seguridad y de la eficacia. En concreto, para la evaluación de la eficacia existen guías que están desarrolladas para indicaciones específicas, por ejemplo, en el tratamiento del asma o de la diabetes. Una vez que se ha obtenido esta información, como comentábamos, se puede denegar la comercialización o autorizar la comercialización del medicamento en una indicación. Por lo tanto, durante la autorización no es necesario que se compare un medicamento frente a las alternativas terapéuticas. Además, también podría ser que la magnitud de mejora en términos de eficacia del nuevo medicamento frente a las alternativas podría ser muy modesta y no sería exigible demostrar que el nuevo medicamento sea mejor que lo que hay. En este contexto nacen en el 21 de mayo de 2013 los informes de posicionamiento terapéutico tras la aprobación de la propuesta de colaboración para la elaboración de los informes de posicionamiento terapéutico de los medicamentos. Este documento fue aprobado por la Comisión Permanente de Farmacia y fue consensuado entre diferentes agentes, entre la Dirección General de la Cartera Básica del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, los representantes de las comunidades autónomas y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Mencionar que estos IPT son unos informes de evaluación en red que tratan de establecer el lugar del medicamento en relación a las alternativas con las que compite en el mercado. Por recoger las ideas que hemos comentado, diferencias existen entre la autorización y el posicionamiento de los medicamentos. En primer lugar, la autorización se realiza primero y el posicionamiento después. Además, en la autorización se evalúan los criterios de calidad, seguridad y eficacia del medicamento y el balance beneficio-riesgo en sí mismo. Mientras que en el caso del posicionamiento, lo que se analiza es el valor añadido en comparación con otras alternativas. En el caso de la autorización, se autoriza un medicamento para una determinada indicación, mientras que en el posicionamiento, después de la evaluación terapéutica, se tienen en cuenta también las consideraciones económicas. Destacar que en la autorización se realiza un trabajo a nivel europeo y en el posicionamiento actualmente el trabajo común europeo es limitado, se sigue trabajando más a nivel nacional. Sin embargo, se ha estado trabajando en el desarrollo de diferentes iniciativas, como por ejemplo UNETA, para el desarrollo de procedimientos armonizados a nivel europeo, también en la evaluación de las tecnologías sanitarias. El objetivo de los IPT son documentos científico-técnicos que se elaboran, acuerdan y publican por la red de evaluación de medicamentos. Se trata de una herramienta que ayuda a las decisiones de inclusión de los medicamentos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud y en la fijación de su precio. Estos IPT tratan de fomentar un uso seguro y eficiente de los medicamentos y de obtener los mejores resultados en salud con los recursos disponibles. Se trata de un único informe de posicionamiento terapéutico que sea reconocible para todo el Sistema Nacional de Salud. A continuación, vamos a pasar a ver el plan de consolidación de los informes de posicionamiento terapéutico. Como bien comentaba mi compañera Belén, los IPTs se crean en el 2013 cuando la Comisión Permanente de Farmacia aprueba la propuesta de colaboración para la elaboración de los IPTs. Con una experiencia de 7 años, en el año 2020 se publica el plan para la consolidación de los informes de posicionamiento terapéutico.
En este plan, pues se establece que los IPTs efectivamente durante este tiempo han marcado un antes y un después en el posicionamiento corporativo de los medicamentos en el Sistema Nacional de Salud, fortaleciendo las tomas de decisión en la selección de los medicamentos y facilitando información rigurosa a todos los agentes del sistema sanitario. También en este plan se menciona la relevancia de los informes de posicionamiento terapéutico para la política farmacéutica, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas. Por otra parte, en este plan también se realiza el diagnóstico de la situación actual con objeto de identificar aspectos a mejorar. Y después de este diagnóstico, pues se traza un plan en el que se proporcionan acciones para fortalecer la estructura y la metodología para el desarrollo del plan, con el objetivo de iniciar una nueva etapa con una gobernanza más sólida y reforzar la evaluación de efectividad relativa para facilitar la incorporación de la evaluación económica en estos informes. En resumen, el plan tiene dos objetivos básicos, que serían la consolidación de los informes de posicionamiento terapéutico en el Sistema Nacional de Salud como instrumento de referencia para el posicionamiento y la evaluación económica del coste-efectividad de los medicamentos en el Sistema Nacional de Salud, y por otra parte, la mejora del proceso de evaluación de medicamentos que se realiza en el Sistema Nacional de Salud mediante una gobernanza basada en una red de evaluación y la aplicación de herramientas que mejoren la priorización y el seguimiento del proceso de elaboración de los IPTs. En cuanto a los cambios que se proponen con respecto al informe clásico que se llevaba realizando esos 7 años, pues los comentamos a continuación, que serían, en estos nuevos IPTs se va a incluir información de la evaluación farmacoeconómica. Además, se estructura la información descriptiva con las alternativas terapéuticas disponibles y sus resultados. Esto lo veréis más tarde cuando Belén explique la estructura de los IPTs, que os va a presentar la plantilla que es, de la estructura de los IPTs. Veréis que esto se corresponde pues, con unos apartados específicos que se han incluido en los informes. Por otra parte, también pretende estructurar la información de manera que guíe la lectura crítica de la evidencia científica con énfasis en las limitaciones de la evidencia y la validez y utilidad práctica de los resultados, así como las fuentes secundarias de evidencia. Esto también veréis que tiene su apartado propio en el informe, que se va a llamar pues, limitaciones de la evidencia y validez y utilidad práctica. Por otra parte, también pretende estructurar la información sobre la valoración del beneficio clínico incremental del medicamento, de manera que se facilite la interpretación de la relevancia para la práctica clínica. Y también pretende estructurar la identificación de grupos y subgrupos con mejores resultados si procede o características de los pacientes que más se beneficiarían del tratamiento. De manera complementaria, en julio de ese mismo año se publica el Procedimiento Normalizado de Trabajo, o PNT, de evaluación clínica, evaluación económica y posicionamiento terapéutico para la redacción de informes de posicionamiento terapéutico. Este procedimiento normalizado va a tener como objetivo disponer de una metodología transparente, rigurosa y que dé respuesta a ese plan, incorporando para ello las mejores prácticas en evaluación terapéutica y farmacoeconómica de medicamentos. Volviendo al plan de consolidación, en él se establece la gobernanza de la red de evaluación de medicamentos del Sistema Nacional de Salud, que pertenece a la Comisión Permanente de Farmacia. En cuanto a la estructura de esta red, se forma por 4 estructuras, que serían el grupo de coordinación de la red, el equipo de evaluación terapéutica, el equipo de evaluación farmacoeconómica y 7 nodos de evaluación que van a estar clasificados según las distintas patologías. Entonces encontramos un nodo de enfermedades inmunomediadas, un nodo de enfermedades raras no oncológicas y terapias avanzadas, otro nodo que se centra en antiinfecciosos, otro nodo de oncología, un nodo de hematología oncológica, un nodo del sistema nervioso central,
otro nodo de patología cardiovascular y factores de riesgo cardiovascular, hematología no oncológica y respiratoria. Y en estas estructuras participan tanto las comunidades autónomas, la Agencia Española de Medicamentos y la Dirección General de Cartera Común y Farmacia. En estas distintas evaluaciones, como podéis ver, en la evaluación terapéutica participamos la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. En la evaluación farmacoeconómica, esta es responsabilidad de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, y los nodos están integrados por expertos, gestores y clínicos designados por las comunidades autónomas. Ahora vamos a pasar a ver el cronograma de elaboración del IPT. Primeramente, tiene lugar la identificación de los IPTs a realizar y la priorización. A continuación, se va a elaborar el primer informe de los informes y posteriormente se va a revisar este primer borrador por el nodo de evaluación correspondiente. Después vamos a llegar a la etapa de valoración por los agentes externos, donde se va a enviar a los distintos agentes para que puedan realizar sus aportaciones al informe. Y por último, va a tener lugar la adopción del IPT y publicación. Ahora vamos a ver cada paso más en detalle. En primer lugar, efectivamente tiene lugar esa identificación de informes a realizar y la priorización. Los informes de posicionamiento terapéutico no se van a realizar de todos los medicamentos, sino que se ha establecido que se va a realizar de los informes, o sea, de los medicamentos que tienen opinión positiva del Comité de Medicamentos de Uso Humano de la EMA, que explicaba previamente mi compañera Belén. Esto quiere decir que estos medicamentos han sido aprobados por un procedimiento que se llama el procedimiento centralizado, que consiste en una evaluación única que va a afectar a todos los países de la Unión Europea. Esto es que cuando se aprueba, pues se va a aprobar en todos estos países. Y esto es así, se hacen IPTs de los nuevos medicamentos que se aprueban por este procedimiento, ya que los medicamentos que incorporan una mayor innovación en su desarrollo y que tienen un mayor impacto presupuestario, pues es obligatorio que se aprueben por este tipo de procedimiento. Y, por ejemplo, pues incluyen medicamentos oncológicos, medicamentos huérfanos, medicamentos de terapias avanzadas y por ejemplo, pues no incluiría genéricos, duplicados, biosimilares y vacunas. Por otra parte, también se van a hacer informes de posicionamiento terapéutico de nuevas indicaciones. Esto quiere decir cuando un medicamento se aprueba a nivel centralizado, se aprueba una indicación concreta de una enfermedad, pero puede ser que en el futuro, por el desarrollo clínico, pues se descubra que también es eficaz en otras indicaciones para otras patologías. Pues estas nuevas indicaciones también se va a hacer IPT de esos medicamentos que ya cuentan con un IPT previo. Y por otra parte también se van a realizar informes de posicionamiento terapéutico a solicitud de la Comisión Permanente de Farmacia. Y no se van a realizar informes de posicionamiento terapéutico de medicamentos, de indicaciones que se hayan aprobado por otros tipos de procedimiento de registro, como son pues, los procedimientos nacionales, de reconocimiento mutuo o descentralizado de nuevas moléculas o nuevas indicaciones. En cuanto a cómo podéis consultar pues estos informes en los que empezamos a trabajar, que sepáis que tenéis disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamento las notas informativas de las reuniones del Grupo de Coordinación de Posicionamiento Terapéutico. Estas reuniones tienen lugar de carácter mensual y en estas notas vais a ver los informes de posicionamiento terapéutico que se han adoptado en esa reunión y los informes en los que se empieza a trabajar. A continuación, una vez se ha determinado qué informes de posicionamiento, qué medicamentos de los que se quiere realizar el informe de posicionamiento terapéutico, va a comenzar la elaboración del primer borrador. Entonces, en cuanto a la evaluación clínica o terapéutica, la vamos a realizar desde la Agencia Española de Medicamentos, de manera interna o a través de expertos externos, a los que en ocasiones pues, se les puede consultar para ciertas dudas o para la elaboración de estos informes.
Y en cuanto a la elaboración de la parte económica, pues la va a realizar la Subdirección General de Farmacia. Y sobre todo las bases de estos informes son el informe público de evaluación terapéutica que publica la EMA de esos procedimientos centralizados, que se llama EPAR. También una de las bases es la ficha técnica aprobada de ese medicamento. Y por supuesto todos los IPTs van a seguir una estructura común, que es la plantilla de los IPTs que se publicaba en estos documentos que os comentaba previamente. Una vez se termina de elaborar este primer borrador, se va a enviar a los nodos que van a proceder a la revisión de ese primer borrador. Una vez recibimos de vuelta esa revisión del primer borrador, el equipo evaluador de la Agencia Española de Medicamentos y por su parte la Subdirección General de Farmacia va a revisar esos comentarios y vamos a tratar de llegar a un consenso y a un acuerdo de forma que estemos de acuerdo con el texto del IPT. Entonces, una vez se llega a ese consenso del informe, vamos a pasar a enviarlo a la valoración por los agentes externos. Esto es el periodo de revisión externa, en el que enviamos el informe de posicionamiento terapéutico acordado al laboratorio titular, a las sociedades científicas y a las asociaciones de pacientes que tienen relación con esa indicación y con ese medicamento en concreto. Y vais a disponer de 10 días laborables para hacer aportaciones al informe. Una vez recibimos todas esas revisiones, el equipo evaluador o el experto, por nuestra parte en la agencia, de la parte clínica y de la parte económica, se encargará la Subdirección General de Farmacia. Revisamos todos esos comentarios y se crea un documento que trata de integrar esas aportaciones. Posteriormente, pues, también se trata de llegar a un consenso en el texto de ese informe. Bueno, perdonadme porque tenía esta diapositiva también preparada para que veáis una representación muy general de las sociedades científicas con las que solemos contar y de las asociaciones de pacientes a las que solemos enviar los informes, de tal manera que, esta es una representación muy pequeñita, pero solemos contar con todas estas sociedades y asociaciones en el periodo de revisión externa. Una vez, como os comentaba, una vez se adopta este informe de posicionamiento terapéutico en la reunión mensual del grupo, que es realmente el órgano decisor, pues dependiendo si se trata de un IPT del modelo tradicional o de los nuevos IPTs que incorporan la evaluación farmacoeconómica, se va a proceder a la publicación en la página web o se va a esperar a que tengan la decisión de precio y financiación para publicarlos. Los que se publican inmediatamente son efectivamente estos nuevos IPTs o IPTs piloto que contienen la evaluación económica realizada por la Subdirección General de Farmacia. A continuación nos gustaría comentar también cuál sería la información que recoge un IPT y cuál es la estructura que siguen estos informes. Siguen una estructura general que se detalla en el procedimiento normalizado de trabajo, evaluación clínica, evaluación económica y posicionamiento terapéutico para la redacción de IPTs de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud. Este documento es público y en él se explica que el informe se realiza y estructura en base a la formulación de preguntas clínicas PICO, que incluyen los siguientes componentes. En primer lugar, el problema de salud y la población de pacientes a la que se va a aplicar. En segundo lugar, la intervención o medicamento. A continuación, el comparador. Por último, los outcomes o resultados en términos de variables clínicas relevantes. Los puntos que incluiría un informe de posicionamiento terapéutico serían, en primer lugar, una introducción, a continuación una descripción del medicamento, de su farmacología, los datos disponibles de eficacia y seguridad, una valoración del beneficio clínico, una evaluación económica en el caso de los IPTs piloto y posteriormente la discusión, conclusiones y posicionamiento terapéutico. Comenzando por la introducción, se podrían destacar dos partes. En primer lugar, se realiza una breve descripción del problema de salud, de su evolución, los grados de gravedad,
el pronóstico. Además, se incluyen datos disponibles de la incidencia o la prevalencia de la enfermedad a nivel de la Unión Europea o en España si tuviéramos datos disponibles. Y después se explica cuál es el objetivo del tratamiento y cuáles son las alternativas terapéuticas disponibles actualmente. A continuación, se describiría el medicamento, cuál es el nombre del principio activo, se realiza una breve introducción sobre el mismo en la que se explica cuál es la indicación terapéutica, la presentación, las formas farmacéuticas y además se pueden incluir las particularidades relacionadas con la forma de administración del medicamento o, por ejemplo, las particularidades que existan relacionadas con la autorización del medicamento. Si se trata de un medicamento huérfano, es decir, un medicamento autorizado para el tratamiento de una enfermedad rara, o, por ejemplo, si es un medicamento que ha tenido una autorización condicional. Más adelante se describe la farmacología de forma breve, que sería el mecanismo de acción del medicamento. Y a continuación ya se recogerían cuáles son los datos de eficacia del medicamento. Por ejemplo, los datos que se hubieran obtenido en los estudios fase 3 que hubieran dado lugar a la solicitud de autorización de comercialización o si no existen estudios de fase 3, los estudios de fase 2. Además, en este apartado de eficacia también se recogen las limitaciones, la validez y la utilidad práctica del medicamento. En esta sección se discuten las limitaciones de la evidencia disponible, tanto la validez interna como externa, y aquellas incertidumbres que presenta la evidencia y que van a influir en el posicionamiento de los medicamentos. En otra sección se comentan las evaluaciones por otros organismos, por ejemplo el NICE, que es el Instituto Nacional de Salud de Evaluación Clínica del Reino Unido, o evaluaciones que se hayan realizado por organismos de Francia o de otros países de nuestro entorno. A continuación se comentarían los datos de seguridad, se realizaría una descripción de los eventos adversos más significativos por su frecuencia o gravedad y también se describirían cuáles son los estudios que han proporcionado información sobre la seguridad del medicamento y cuántos han sido el número de pacientes que se han visto expuestos a este medicamento y el número de eventos adversos que han sufrido. En la siguiente sección se explicaría la valoración del beneficio clínico. El objetivo es valorar si la magnitud del efecto del tratamiento es de relevancia clínica, si hay equivalencia terapéutica o si son alternativas terapéuticas equivalentes. Y en este caso, por ejemplo, en los tratamientos oncológicos se ha desarrollado una escala de magnitud de beneficio clínico por la Sociedad Europea de Oncología Médica, que es una herramienta estandarizada, genérica y validada que estratifica la magnitud del beneficio clínico aportado por un nuevo fármaco oncológico. Se trata de una escala validada y reproducible que permite una valoración sistematizada del beneficio clínico, aunque su ajuste a cada situación concreta podría ser variable. Mencionar que se trata de una puntuación de 1 a 5 y que las valoraciones de 4 a 5 puntos indicarían un beneficio clínico relevante. A continuación, en los IPTs pilotos se recoge la evaluación económica. Mencionar que esta evaluación es realizada por la Dirección General de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia y en esta evaluación se analizan los costes asociados con el medicamento. En función de la evidencia disponible se pueden realizar diferentes tipos de análisis, por ejemplo, análisis de minimización de costes o análisis de coste-efectividad o de coste-utilidad. Más adelante se incluiría la discusión. En este apartado se describe cuál es la gravedad de la enfermedad y cuáles serían las alternativas terapéuticas y las limitaciones de los datos del medicamento que se está estudiando. Este apartado sentaría las bases para la conclusión y para el posterior posicionamiento del medicamento. Respecto a la conclusión, se recogen los principales datos relacionados con el medicamento, tanto en materia de eficacia como de seguridad, y posteriormente se recogería el posicionamiento terapéutico del medicamento. También comentar que al final de los IPT
se encuentran unas tablas en las que se recogen diferentes datos. En primer lugar, la tabla 1, que vemos aquí a la izquierda, recogería la información sobre las características diferenciales del medicamento y de las alternativas similares. A continuación, hay otras dos tablas que se podrían recoger y que reflejan datos relacionados con los resultados principales o con las variables secundarias del estudio, o por ejemplo los análisis de supervivencia que se hubieran realizado, es decir, los datos de supervivencia global o supervivencia libre de progresión. Muy brevemente, simplemente os queríamos presentar la situación actual y bueno, comentaros un poco pues, todo el trabajo del grupo, y tenemos preparado aquí un resumen del 2022. Entonces, bueno, comentaros que actualmente tenemos en producción aproximadamente unos 85 informes de posicionamiento terapéutico y aproximadamente el 10% son pilotos. Estos son informes de los que hemos recibido comunicación de intención de comercialización. También comentaros que en estas reuniones que tenemos mensuales se adoptan en torno a unos 10 IPTs y también recibimos pues, nuevas opiniones positivas, unas 10 al mes. Estos son los nuevos IPTs que comenzamos a elaborar. En cuanto a las cifras del 2022, hemos adoptado unos 90 informes de posicionamiento terapéutico, fases 1, y aproximadamente unos 10 pilotos, que son estos que incorporan la evaluación farmacoeconómica. Entonces, para que veáis que tenemos un volumen alto de trabajo con los informes de posicionamiento terapéutico. A continuación, y ya finalizando un poco la sesión, os queríamos hablar del Reglamento Europeo de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Bueno, como comentaba mi compañera Belén al principio, es verdad que en los procedimientos de autorización de comercialización ha habido mucho trabajo europeo, pues aproximadamente desde hace más de 20 años. Y en evaluación de tecnologías sanitarias, la tendencia es también a tener un procedimiento más centralizado y europeo. Entonces, hay un nuevo reglamento que lo que pretende es precisamente pues, armonizar estas metodologías y dirigirnos hacia un camino similar. Entonces, os voy a resumir brevemente algunas de las definiciones que vienen recogidas en este reglamento sobre evaluación de tecnologías sanitarias que me parecen importante que conozcáis. En este reglamento definen la evaluación de tecnología sanitaria como un proceso multidisciplinar que resume información sobre los aspectos médicos, sociales y relativos a los pacientes y las cuestiones económicas y éticas relacionadas con el uso de una tecnología sanitaria, de manera sistémica, transparente, imparcial y rigurosa. Esta evaluación de tecnologías sanitarias es un proceso científico basado en datos contrastados que permite a las autoridades competentes determinar la eficacia relativa de las tecnologías sanitarias existentes o nuevas. Esta evaluación de tecnologías sanitarias se centra específicamente en el valor añadido de una tecnología sanitaria en comparación con otras tecnologías existentes o nuevas. Y en cuanto a la definición de tecnología sanitaria, sería un medicamento, un producto sanitario o procedimientos médicos o quirúrgicos, así como las medidas para la prevención, diagnóstico o tratamiento de enfermedades utilizadas en la asistencia sanitaria. A continuación, una serie de artículos que también son bastante relevantes que conozcáis de este nuevo reglamento, los tengo recogidos aquí y serían bueno, pues que la evaluación de tecnologías sanitarias puede mejorar las pruebas científicas utilizadas para la toma de decisiones clínicas y el acceso de los pacientes a las tecnologías sanitarias. El resultado de las evaluaciones de tecnologías sanitarias se utiliza para fundamentar las decisiones relativas a la asignación de recursos presupuestarios en el ámbito de la salud, por ejemplo, en relación con el establecimiento de los niveles de precio o de reembolso de las tecnologías sanitarias. La evaluación de tecnologías sanitarias puede, por lo tanto, ayudar a los Estados miembros a crear y mantener sistemas sanitarios sostenibles y fomentar una innovación que proporcione mejores resultados para los pacientes.
También mencionar que el Consejo reconoce el papel fundamental que tiene la evaluación de tecnologías sanitarias como instrumento de política sanitaria para impulsar la elección basada en datos contrastados, sostenible y equitativa en materia de sanidad y tecnologías sanitarias en beneficio de los pacientes. El reglamento tiene por objeto lograr un elevado nivel de protección de la salud para los pacientes y usuarios y también velar por el buen funcionamiento del mercado interior. Además, un poco en relación con la participación que pueden tener los pacientes en la evaluación de tecnologías sanitarias a nivel europeo, recojo aquí 2 artículos en los que dice que, a fin de garantizar la inclusividad y la transparencia del trabajo conjunto, el grupo de coordinación debe colaborar y efectuar consultas amplias con las organizaciones de partes interesadas que tengan interés en la cooperación de la Unión en materia de evaluación de tecnologías sanitarias, incluidas las organizaciones de pacientes, organizaciones de profesionales sanitarios, sociedades científicas y académicas, asociaciones de desarrolladores de tecnologías sanitarias, organizaciones de consumidores y otras organizaciones. Y debe crearse una red de estas partes interesadas. Además, con el fin de garantizar que el trabajo conjunto sea de la más alta calidad científica y refleje los últimos avances, los expertos externos con conocimientos especializados deben realizar aportaciones en relación con las evaluaciones clínicas conjuntas y las consultas científicas conjuntas. Entre esos expertos deben incluirse expertos clínicos del ámbito terapéutico y también pacientes afectados por la enfermedad. También destaca que deben elaborarse normas que garanticen la independencia y la imparcialidad de los pacientes, los expertos clínicos y otros expertos pertinentes, y que eviten los conflictos de intereses. Como parte de colaboración en ese reglamento de evaluación de tecnologías sanitarias, también quería presentaros el grupo de EUNETA, que es el European Network for Health Technology Assessment, que se trata de un grupo colaborativo de agencias y organismos públicos de evaluación de tecnologías sanitarias del espacio europeo, del que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios forma parte. El objetivo de esta red es desarrollar un modelo sostenible de cooperación para la evaluación de tecnologías sanitarias en Europa. Y también dejaros saber que lleva funcionando desde el año 2006 a través de diferentes acciones conjuntas y otros proyectos colaborativos. Y de hecho, en la última acción conjunta, que tuvo una duración de 5 años, hasta el 2021 se llegó a contar con la participación de más de 80 organizaciones de 29 países europeos. La evaluación de tecnologías sanitarias es una actividad que se realiza en la mayoría de los países europeos, sin embargo, existen diferencias en términos de metodología, tiempo de producción y transparencia. Y algunos beneficios de este trabajo en red que ha estado realizando EUNETA serían la armonización de las metodologías empleadas, dando lugar a evaluaciones de alta calidad y a mejorar la previsibilidad comercial para la industria farmacéutica, mejora de la disponibilidad de las evaluaciones en términos de tiempo, pudiendo acelerar el acceso de los pacientes al medicamento, y un uso más eficiente de los recursos dedicados a la evaluación de tecnologías sanitarias. Como parte de este proyecto colectivo y continuando con la actividad que desarrollaba en EUNETA, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha tenido un papel activo en EUNETA 21, que es el proyecto actual, y ha participado en el desarrollo de guías metodológicas de evaluación de tecnologías sanitarias y en la elaboración de evaluaciones clínicas conjuntas y asesorías científicas conjuntas. Como os comentaba, la AEMS forma parte de EUNETA 21 como muestra de nuestro compromiso con la cooperación europea en materia de evaluación de tecnologías sanitarias. Formamos parte de este consorcio en colaboración con otras 12 agencias nacionales europeas. Y dentro de este proyecto nos estamos preparando precisamente para la implementación del reglamento europeo que os comentaba de evaluación de tecnologías sanitarias, cuya actividad, la actividad de EUNETA 21 se ha estado desarrollando durante 2 años. Empezó en septiembre del 2021 y finalizará en septiembre de este año. Y os dejamos aquí una serie de enlaces en los que podéis consultar
más información de UNETA 21. También comentaros que dentro de UNETA 21, en esa elaboración de guías metodológicas y de consultas clínicas conjuntas y demás, bueno, pues ha habido también un periodo de consulta pública, o si lo queréis llamar como de revisión externa, para asimilarlo a los informes de posicionamiento terapéutico, en el que pues diferentes stakeholders habéis tenido oportunidad de hacer comentarios a esas guías. Y entonces, bueno, os dejo aquí la página en la que podéis acceder a esas consultas públicas, aunque en este momento no hay ninguna guía que esté en ese periodo. Por otra parte, también dejaros saber que dentro de este proyecto, dentro de las consultas clínicas conjuntas, que se llaman Joint Clinical Assessments o JCAs, que veis aquí, también se ha contado con la participación de pacientes a través de cuestionarios. Y actualmente, bueno, en noviembre y en diciembre hubo 2 consultas en las que se pidió la colaboración de los pacientes y otros stakeholders para productos sanitarios. Y luego también quería dejaros saber que en relación con EUNETA, pues regularmente hacemos unas reuniones para informar al resto de stakeholders sobre el progreso y del proyecto, y que sepáis que bueno, el próximo meeting será en mayo y os podéis apuntar. La convocatoria suele salir unas semanas antes y os podéis registrar para que sepáis un poco en lo que estamos trabajando y la colaboración que vamos a necesitar por parte de pacientes y de otras organizaciones. Y luego, bueno, para resumir, en cuanto a las ideas clave de los informes de posicionamiento terapéuticos, pues recordaros que los informes de posicionamiento terapéutico son documentos científico-técnicos que se elaboran, se acuerdan y se publican por la Red de Evaluación de Medicamentos. Esta Red de Evaluación de Medicamentos se constituyó en octubre del 2020 y es una red que se asienta en una gran alianza entre las estructuras evaluativas ya existentes, como son la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, la Dirección General de Cartera y Farmacia y las existentes en las comunidades autónomas. Su creación se acuerda en el seno de la Comisión Permanente de Farmacia, que es el órgano de cogobernanza en materia de política farmacéutica, dependiente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, mediante la aprobación del Plan para la Consolidación de los Informes de Posicionamiento Terapéutico, que es el principal instrumento organizativo interno del Sistema Nacional de Salud. Y bueno, el plan es público y está disponible en la página web del Ministerio de Sanidad. En cuanto a la elaboración de los IPTs, comentar que es participativa, de tal forma que una vez se acuerda el borrador del informe, que es un texto revisado por el nodo que corresponda según las patologías, se va a remitir a los agentes de interés, que como comentábamos pues serán el laboratorio titular, las sociedades científicas implicadas y las asociaciones de pacientes, para que puedan realizar aportaciones. Y un poco resumen de la actividad de estos últimos años, pues comentar que desde la constitución del grupo y hasta mayo de 2022 se han publicado 110 IPTs, 54 en el 2021 y se publicaron bueno, estos son datos de mayo del 2022, por lo que correspondían como a la mitad del año, y eran 56 IPTs en el 2022. En cuanto a las ideas clave del Reglamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, simplemente dejaros aquí las descripciones de evaluación de tecnología sanitaria y también recordaros que esta evaluación de tecnologías sanitarias puede ayudar a los Estados miembros a crear y mantener sistemas sanitarios sostenibles y fomentar una innovación que proporcione mejores resultados para los pacientes. También recordar que el Consejo reconoció el papel fundamental que tiene la evaluación de tecnologías sanitarias como instrumento de política sanitaria para impulsar la elección basada en datos contrastados, sostenible y equitativa en materia de sanidad y tecnologías sanitarias en beneficio de los pacientes, y que tiene por objeto lograr un elevado nivel de protección de la salud de los pacientes y usuarios. También recordaros que el grupo de coordinación debe colaborar y realizar consultas con las organizaciones de partes interesadas en la cooperación
de la Unión en materia de evaluación de tecnologías sanitarias, como sois las organizaciones de pacientes. Y de hecho, pues se va a crear una red de partes interesadas. Además, los expertos externos, como comentábamos, deben realizar aportaciones y deben incluirse pacientes afectados por la enfermedad, profesionales sanitarios y otros agentes. Y van a elaborarse normas que garanticen la independencia y la imparcialidad de los pacientes y que eviten conflictos de intereses. Y simplemente recordar de cara al reglamento, pues que entrará en vigor en enero del 2025. Y este sería ya el final de la presentación teórica. Daros las gracias por vuestra atención, que hay algunas partes un poco más arduas de legislación, pero bueno, esperamos que os haya sido de utilidad. Muchas gracias, Belén y Sonia, por la explicación tan detallada y tan amplia de lo que se ha presentado aquí. Y también habrán las presentaciones, que nos lo habéis preguntado, si tendréis las presentaciones. Las presentaciones, como ha comentado Andoni al principio de la sesión, estarán colgadas en la web de Foro Español de Pacientes y se podrán bajar. Y vamos ya con los mensajes. El posicionamiento terapéutico es un proceso estructurado que está liderado por la Agencia Española y por la Dirección General de Farmacia, por Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia. Y en este posicionamiento terapéutico participan los pacientes y es una realidad que va en incremento, como nos decía Andoni, que ya en estos momentos hay una persona del Foro de Pacientes participando como experto en la agencia, pero es verdad que cada vez más, tanto las comunidades autónomas están tomando en consideración la voz del paciente y hay que seguir insistiendo para que esto vaya creciendo. El IPT es un documento fundamental para el proceso de precio y financiación de los medicamentos y su posición frente a las alternativas, es lo que tenemos que entender sobre este informe. Y el proceso se inicia justo cuando esta comisión de la Agencia Europea del Medicamento da su opinión positiva a un fármaco. Aún no está autorizado por la EMA, pero ya tiene esta opinión positiva que todo el sistema ya se empieza a poner en marcha para evaluarlo en España, para hacer este informe. Las asociaciones de pacientes participan en esta fase 2, una vez se han elaborado los informes científicos por parte de la agencia y económicos por parte de Cartera Común de Servicios y han pasado por el nodo correspondiente. Se puede solicitar la participación a esta dirección que tenéis aquí, gcpt@aems.es. Y la opinión de las asociaciones es fundamental para todo lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Para aportar el beneficio percibido, para aportar las experiencias en acceso temprano de pacientes a este fármaco, necesidades insatisfechas, considerar beneficios en calidad de vida o del propio cuidador, que normalmente no están incluidos en los ensayos clínicos. Es muy importante que aspectos que solo vosotros tenéis tan presentes lleguen a la hora de hacer este posicionamiento de nuevos fármacos en el mercado. Y bueno, yo por mi parte os doy las gracias, os esperamos a los que estéis en la sesión práctica del día 26, que ya sabéis que será pues más reducida, y doy la palabra a Andoni para que haga el cierre de la sesión. Muchas gracias por vuestra participación, gracias también a Sonia y a Belén por todas las preguntas que nos han contestado, que han sido muchas y ha sido casi un atraco porque iba ahí siguiendo todo lo que me habéis hecho llegar y que me parecía importante pues trasladarles, y si hay alguna que veamos que puede quedar en el tintero, no dudéis en acudir al foro, que os podemos contestar concretamente a las preguntas que queden pendientes. Andoni, te doy a ti la palabra. Gracias a todos. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que ha sido una jornada muy interesante, gratamente sorprendido por la cantidad de preguntas que nos han llegado. Quiero reiterar la disposición del Foro Español de Pacientes a todas las organizaciones para que uséis e incluso abuséis de todos los servicios que prestamos, porque nuestro ADN, nuestra vocación principalmente es la de ayudaros
en cualquiera de las cuestiones que necesitéis. Y como decía Gloria, pues recordaros que el próximo día 26 vamos a tener una nueva sesión sobre los IPTs. Esta será una sesión práctica y visto el calado y la gran participación que estamos viendo, muy posiblemente el foro se ponga a trabajar en una nueva sesión para tratar un tema tan interesante y tan de actualidad. Muchas gracias y hasta siempre. Hasta luego.